Paso ya a la doctora Amparo Solé, que es neumóloga de adultos en el Hospital AFE de Valencia, y con ella vamos a tratar el siguiente tema, que es la mejora de las unidades de referencia en fibrosis quística. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muchas gracias por invitarme a esta jornada. La verdad es que sabes que somos muy de contacto y de comunicarnos, pero no hay más remedio que por la situación tiene que ser así, y la verdad es que es un placer poder compartir un poco esta vivencia y contaros cómo va respecto a las unidades de referencia. La verdad es que es una pregunta envenenada, Pedro, y tú lo sabes. Es una preguntita envenenada. Bueno, a ver, para el que se incorpore, que no tenga mucha más experiencia en esto, no para ti que realmente lo llevas luchando mucho tiempo, las unidades de referencia de FQ no son sino unidades asistenciales, algunas de ellas llevan su gestión implícita, que lo que se encargan es de dar la mejor atención posible integral a un paciente con fibrosis quística y el soporte también para sus familias. Hablar de una unidad de referencia supone que no solo vas a tener una N de pacientes, vas a tener también una serie de recursos humanos. En recursos humanos se refiere a tanto médicos, desde fisioterapistas, rehabilitadores, psicólogos, una serie de profesionales con unos papeles muy establecidos en la unidad y en el manejo de la fibrosis quística, y también unas infraestructuras en las cuales se puedan desarrollar esa asistencia, o sea, recursos humanos, infraestructura y una N de paciente suficiente para poder dar todas las características que tiene una unidad de referencia, que va desde la genética hasta el trasplante. Esto sería una unidad top por excelencia, o de las que tienen un primer nivel, digamos. A partir de ahí también hay otras unidades asistenciales que no tienen todas estas características, a lo mejor o en consultores, o en recursos humanos, o en infraestructuras, pero que también tienen la suficiente capacitación como para atender a los pacientes y a las personas con fibrosis quística. Y estas, digamos, de un nivel de complejidad inferior, estarían en relación con estas unidades de referencia. La finalidad de esta unidad de referencia no solo es la asistencia integral, que eso se da por descontado, y una asistencia que además tiene muchos procedimientos muy diferentes y a veces muy complejos, desde diagnósticos hasta las nuevas terapias, por ejemplo, que se están utilizando y que hay que utilizarlas bien y monitorizarlas bien. ¿Vale? Porque además, como la fibrosis quística es tan compleja, necesita de muchos especialistas, neumólogo, digestivo, endocrino, otorrino, y entonces todos ellos tienen que estar muy coordinados entre sí, y dentro de estas unidades estaría esa coordinación y sobre todo ese tener en cuenta al paciente para que esté el menos tiempo posible, que todas las pruebas estén unificadas y que se pueda de alguna manera preservar esas infecciones cruzadas, todo lo que deriva la fibrosis quística. Sí, a ver, tenemos, yo te diría que muchas de las unidades asistenciales que están viendo fibrosis quística tienen todos estos profesionales, como tú has dicho, pero no están coordinados aún, no están integrados, no comparten protocolos, no tienen una serie de reuniones, no participan en las mismas líneas de investigación que deben de participar también para que se beneficien las personas con fibrosis quística que están atendidas. Yo te diría que hay una dificultad para conseguir concienciar a los gestores de los hospitales y a los directores de departamento que esta es una patología, que si realmente se coordinan todo lo que ya tienen, porque realmente en este hospital de la fe tendríamos absolutamente todo lo que hace falta para ser una unidad, digamos, de referencia top, y como muchos hospitales. El problema es que no identifican bien la figura de una coordinación y de que es
transversal a muchas especialidades y que coordinándolos, desde luego estaríais mejor atendidos, con menos tiempos de demoras y desde luego rentabilizándose mucho más, y aparte se harían labores de docencia, de investigación y el recambio generacional, porque está pasando ahora que en las unidades asistenciales que estamos ahora, que no son aún de referencia como tal, muchas de ellas, estamos los mismos ya muchos años, pero tenemos poca gente que se está incorporando, y eso es una realidad, el recambio generacional, que también se debiera de ver. Sí, porque además nosotros como asociación estamos peleando, y usted lo sabe, aquí en la Comunidad Valenciana durante muchísimos años sobre este tema de la unidad de referencia. Es una reivindicación histórica que tenemos en la asociación, pero de momento, pues bueno, con muchas reuniones, con Consellería, con el Hospital de la Fe, hasta incluso campañas para que sea posible, que sea una realidad. Este año nos han dicho, en el 2021, que se quiere modificar un decreto que es el que está impidiendo y ralentizando esta creación de esta unidad de referencia, y dicen que en el 2021 al final se creará. Pero al final nos quedamos siempre con las promesas y con el tema de que, bueno, de que sí, de que vale, pero realmente no se está avanzando, ¿no? Y no se está viendo nada. Seguimos estancados exactamente igual. Y al final sí que tenemos esas unidades infantiles de referencia, pero al final la de adultos, porque no debemos de dejar a un lado que esto ya no es una enfermedad pediátrica, ya es una enfermedad con su gente, con sus personas adultas, y al final es necesaria, hace falta. Y también a veces yo creo que les falta el darse cuenta de lo que significa la creación de esa unidad de referencia a nivel de calidad de vida y de salud para esa persona, ¿no? Sí, Pedro, en esta línea, dado que están así poco receptivos en las direcciones, porque no acaban de comprender el problema, porque a veces, como la pandemia de ahora, les absorbe y ya no ven que existen otras cosas, ¿no? Y todo tiene su importancia. Pero desde la Sociedad Española de Fibrosis Quística, desde luego, se ha lanzado una campaña para acreditar las unidades y se han sacado distintos estándares de calidad. Van a participar profesionales de toda España, de reconocido prestigio y experiencia, para analizar los estándares de acuerdo con lo europeo y con lo que se ha trabajado dentro del Comité Científico de la Sociedad Española de FECU, y también se han incluido una parte que aparecerá de pacientes o familiares de pacientes por parte de la federación, un poco para tener el input de todo y evaluar una a una las unidades de referencia. Para esto se van a sacar, bueno, ya se han sacado, se ha validado entre profesionales y también entre pacientes o familiares de pacientes. Y la idea es un poco, vale, tú no tienes de dirección, gerencia de un hospital, un poco la necesidad de esto, porque es un nicho, es una patología concreta, pero sí que desde la sociedad científica se va a impulsar esto. Y yo creo que a las direcciones, el que no te den el estándar de calidad del top 10 y que no te lo reconozcan, eso tampoco les gusta, ¿sabes? Y yo creo que ese impulso que ha dado la sociedad científica nos va a ayudar a todos, a vosotros y desde luego a los profesionales que estamos, porque a mí hay veces que me da mucha pena no tener una estructura con la cantidad de cosas que hay en las unidades, de tenerlo bien armónico y trabajando y con perspectiva de futuro, de que haya un recambio de gente y trabajar conjuntamente en beneficio vuestro, que es para lo que estamos. Así que yo hay un 10 para la Sociedad Española de FECU, y entre todos a ver si conseguimos que esos estándares lleguen y se concienten, de verdad. Yo creo que sí que puede ser un buen empujón para esto, aparte de lo que puedan hacer cada una de las asociaciones en su terreno, porque nosotros pues hará 2 años, en el verano del 2019, hicimos un tour por España para ver esas unidades de referencia que ya estaban creadas, tanto en Madrid como en Barcelona, como en Andalucía.
Y bueno, nos dimos cuenta de la gran diferencia, ¿no?, que teníamos nosotros en nuestro hospital, en el Hospital La Fe de Valencia, junto a otros hospitales que ya estaban funcionando como tal. Y desde la cultura de la mascarilla, que nada más entraba por la puerta, que ahora parece que con el tema este de la pandemia, que todo el mundo lleva la mascarilla y es normal, ¿no? Pero en aquel entonces, un año antes o medio año antes, porque fue en agosto, en verano, pues nada más entrar el paciente de fibrosis quística, fuera trasplantado o no, ya entraba con mascarilla y con el gel. Y luego además, pues segregaban a los pacientes, ventilaban los espacios, limpiaban cada día las zonas, es decir, cosa que ahora nos parece lo más natural del mundo por el tema este del COVID, en esas unidades ya se hacía. Y ya se hacía por los pacientes de fibrosis quística y por ser una unidad, ¿no? Entonces, nosotros todo esto, hicimos un informe, lo planteamos con la Consejería de Sanidad y con la gerencia del hospital, pero bueno, ahí se quedó este tour que hicimos para ver y concienciarnos y salir fuera a ver cómo estaba todo, pero bueno, esperemos que entre todo, pues bueno, poquito a poco podamos ir empujando hacia esa dirección y conseguir en todas las comunidades una unidad de referencia, que es lo que debería ser, ¿no? Hombre, indudablemente, porque está súper demostrado que unidades bien estructuradas mejoran la sobrevida de los pacientes, mejoran la calidad y además se manejan las comorbilidades muchísimo mejor. Porque además tienes un diálogo muy abierto, tienes las transiciones pediátricas adultas mejor, los casos conflictivos se comentan. Casos conflictivos me refiero a casos problemas con evoluciones tórpidas. Es una forma de trabajar en equipo, pero multidisciplinar e integrado. Y desde luego está súper demostrado que uno de los avances que se ha tenido en la sobrevida de los pacientes y de las personas con fibrosis quística ha sido gracias a los equipos multidisciplinares que trabajan conjuntamente, que tienen unos protocolos, que tienen una atención continua de 24 horas en el hospital de día, en la consulta, cuando no tienes esto, tienes en urgencias. Siempre tienes una atención 24 horas con diferentes escalones y además con la atención domiciliaria, que esa faceta no está bien articulada tampoco, porque las unidades de referencia tienen gente de diferentes áreas sanitarias y habitualmente una domiciliaria tú la puedes tener bien para tu área sanitaria, pero cuando te vas a otro distrito sanitario, pues resulta que ahí no coge la tuya. Entonces, todo eso, un trabajo en red bien articulado, es básico, indudablemente, para evitar ingresos, para que sea más rentable, se ahorre tiempo, mejore calidad de vida, sobrevida. Es que está súper demostrado. Simplemente hay que hacer una campaña a lo mejor un poquito más intensa y tirar de las orejas a quienes se tengan que tirar de las orejas. Sí, al final, como decía uno de nuestros socios, nos tendremos que encadenar ahí a la puerta del hospital y hasta que no nos lo aprueben, no soltarnos, ¿no? Pero bueno, tampoco estamos para hacer muchas huelgas de hambre los enfermos las personas con fibrosis quística, pero bueno, a ver si como he dicho antes, si entre todo lo conseguimos y gracias a estas charlas, pues poquito a poco vamos concienciando a las autoridades sobre todo para que aprueben, faciliten y que al final sea una realidad tanto en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, como en el resto de comunidades que todavía no tienen una unidad de referencia como debe ser. Es que además habría que entrarles a los gerentes y a los directores que se van a ahorrar dinero, que van a mejorar, claro, que van a tener mejores resultados en salud de sus pacientes. O sea que es que en realidad a lo mejor el mensaje lo hemos dicho mucho, pero como hemos tenido muchos interlocutores y no solo en este hospital, en otros hospitales, pues a lo mejor ha ido cayendo en saco roto. Y aparte que a los adultos, la parte de adultos desde luego hay que trabajarla muchísima, porque hay mucha labor hecha en pediatría, pero en adultos realmente es donde flaqueamos, yo diría que en el 50% del territorio nacional. sí, porque además, como ha dicho usted, se ahorrarían muchos, simplemente con el tema de las analíticas. El de digestivo te pide una analítica, el de endocrino te pide una analítica,
neumólogo también, el tal. Y al final hay muchos valores o sea, que son iguales y con una analítica solamente se podría hacer todo para que esos profesionales te lo controlen y no estar haciendo 3, 4, 5, 10 analíticas al año, cuando al final con un par, 3 o como mucho 4 se podrían perfectamente solucionar. Realmente con una gestora de casos, que es lo que hacen en algunas otras patologías, es que está todo tan sencillo, se optimiza mucho más. Y yo pienso que no solo los directivos no tienen esta sensación del trabajo multidisciplinar, muchas veces son también los reinos de taifas de los departamentos y de los diferentes servicios integrados que les cuesta ceder un profesional de los suyos X horas para trabajar un poco en coordinación con otros. No tienen esa mentalidad de transversalidad y multidisciplinar, sí a lo mejor en su patología en concreto, pero en esta que ya se sale y es un poco más sistémica, pues les cuesta un poco realmente los jefes de departamento muchas veces y realmente los directivos hacen lo que los jefes de departamento y de servicio quieren y como quieren tener articuladas las cosas. En fin. Pues bueno, a ver si entre todos lo conseguimos. Pues bueno, yo creo que ya hemos hablado de este tema y bueno, a ver si poquito a poco con estas charlas y con esas reivindicaciones que entre todas las asociaciones, cada uno en lo suyo, vamos haciendo, pues al final lo podemos conseguir. Ojalá. Seguro que sí, porque nadie es eterno y esto se tiene que quedar perfecto. Así es. Vale. Bueno, un beso y un placer. Vale, gracias Pedro, igualmente.